Introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre los metales de transición. Abordaremos de forma general sus características más notables y su importancia en la sociedad moderna. Por mencionar un ejemplo, la industria siderúrgica, que se dedica a la producción de aleaciones de hierro con otros metales de transición, como el cromo, níquel, vanadio, manganeso y entre otros. Muchos de estos metales se encuentran en gran abundancia en la corteza. Definición de los metales de transición. Los metales de transición, también conocidos como elementos de transición, son cualquiera de los elementos metálicos entre los grupos 3 al 12 de la tabla periódica de los elementos, que contengan una capa electrónica interior incompleta y que sirvan como vínculos transicionales entre los más y los menos electropositivos en una serie de elementos. El nombre de transición proviene de una característica que presentan estos elementos, de poder ser estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento. También se caracterizan por valencias múltiples, componentes de colores y la capacidad de formar iones estables. Propiedades físicas. En la siguiente tabla se reseñan varias propiedades físicas de los elementos de la primera serie de transición, algunas de ellas como la energía de ionización y el radio atómico, las cuales son características de los átomos aislados. Otras, como la densidad y el punto de fusión, que también son características, pero de los metales sólidos. En general, la mayoría de los metales de transición son duros, dúctiles y maleables, y también estos presentan conductividades eléctricas y térmicas elevadas. Tienen fuerzas intermoleculares altas debido a su peso, poseen puntos de ebullición y fusión altos, y una estructura compacta. Las propiedades atómicas varían de modo semejante a lo largo de cada serie. Adviértase, por ejemplo, que los radios atómicos de enlaces de metales de transición que se muestran en la siguiente figura presentan el mismo patrón en las tres series. La tendencia de los radios atómicos es compleja porque es resultado de varios factores, algunos de los cuales influyen en sentidos opuestos. En general, sería de esperar que el radio atómico disminuyese de forma continua de izquierda a derecha a lo largo de la serie de transición debido a la creciente carga nuclear que experimentan los electrones de valencia. Esto sucede en los grupos 3, 4 y 5. Sin embargo, a medida que el número de electrones D aumenta, no todos ellos participan en enlaces. Los electrones no enlazantes ejercen efectos de repulsión que alargan las distancias de enlace, y sus efectos se observan en el máximo que se presenta en el grupo 7 y en el incremento que se da más allá de los elementos del grupo 8. En general, el radio atómico de enlace aumenta al descender por una familia debido a que crece el número cuántico principal de los electrones de la capa externa. Sin embargo, más allá del grupo 3, los elementos de la segunda y la tercera series de transición tienen prácticamente el mismo radio atómico de enlace. La ocupación de los orbitales 4f a lo largo de los elementos lantánidos provoca un aumento constante de la carga nuclear efectiva, lo cual origina una disminución del radio conocido como contracción lantánida. Esta contracción recompensa justamente el aumento que sería de esperar al pasar de la segunda a la tercera serie. Por esta razón, los metales de transición de la segunda y la tercera serie tienen aproximadamente el mismo radio a lo largo de sus elementos. Los metales de transición deben su ubicación en la tabla periódica debido al llenado de electrones en sus orbitales. Como podemos ver en la siguiente imagen, los metales de transición son aquellos que tienen capas D o F parcialmente llenas. Como podemos recordar en la regla de llenado de Hund, el orden de llenado de los orbitales se hace en orden creciente de energía, y la configuración más estable será aquella que tenga mayor multiplicidad. Esto hace que en los metales de transición, elementos como el cromo y el cobre llenen los orbitales 3D antes de llenar completamente el orbital 4s, haciéndolos elementos más estables. Estados de oxidación. Recordemos que estado o número de oxidación se define como la suma de cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo, lo que nos indica el número de electrones que contiene este átomo. Los metales de transición obtienen su nombre debido a que llenan progresivamente su tercer nivel de energía, hasta completarlo. Todos los metales de transición tienen 2 electrones en el cuarto nivel, a excepción del cromo y el cobre. Esta característica hace que los elementos de transición sean más estables y con una tendencia a perder electrones. Los metales de transición se dividen en 2 grandes segmentos por sus estados de oxidación, siendo estos los elementos de transición o de transición externa,
que incluyen a la primera serie de transición desde el titanio hasta el cobre, la segunda serie de transición desde el circonio hasta la plata, la tercera serie de transición desde el hafnio hasta el oro, siguiendo los elementos de transición interna, que cuenta con los lantánidos, que son los elementos que van desde el número atómico 57 al 71, incluyendo el escandio y el litio, debido a que tienen propiedades parecidas a los lantánidos y suelen estudiarse conjuntamente. Luego siguen los actínidos, que son los elementos que van desde el número atómico del 89 al 103. La histéresis. ¿Qué es la curva de histéresis? La histéresis puede ser definida como la propiedad en que un objeto retiene las características que fueron obtenidas por una influencia externa, incluso cuando esta misma influencia ya ha sido retirada. Como se presenta a continuación, el eje B representa el campo magnético y el eje H la excitación magnética. Lo que muestra la gráfica es cómo va aumentando el campo magnético en el material según hemos ido aumentando la excitación magnética, que depende, entre otros factores, de la intensidad. El punto 1 representa el punto máximo de campo magnético que puede adquirir el material, es decir, la saturación magnética. En otras palabras, es el punto en el que ya no adquiere más fuerza magnética. Como se observa a continuación, si se retirara la fuerza magnética del objeto, este aún retendría parte de la fuerza magnética que fue ejercida sobre el mismo. Este valor de magnetismo remanente es el que se le llama histéresis. Si quisiéramos anular este magnetismo remanente, tendríamos que invertir en el sentido de la excitación magnética, que se conoce como campo coercitivo o fuerza coercitiva. Si siguiéramos aumentando la corriente para ver cuál es el valor máximo del campo magnético en sentido contrario, y después quisiéramos anularlo tal y como hemos hecho anteriormente, el resultado sería recíproco al anterior. Esto quiere decir que la remanencia electromagnética es la misma en ambos sentidos. La curva de histéresis va a depender del material, así habrá materiales que será fácil de inmatar y fácil de desinmatar. A estos los llamamos materiales magnéticos blandos y por el contrario habrá materiales que serán más difíciles de desinmatar. A estos materiales se les llama materiales magnéticos duros. Importancia de los usos del magnetismo. El magnetismo se puede observar en todos lados, incluso la Tierra funciona como un gran imán por su mismo campo magnético, la cual es aprovechada para localizarse mediante las brújulas. Muchos de los aparatos utilizados a diario también utilizan imanes. Las refrigeradoras, por ejemplo, utilizan un mecanismo de imanes para sellar la puerta. Los motores de corriente alterna poseen imanes e incluso las bocinas utilizan imanes para reducir el impacto en los mismos.